Bueno, muy buenas tardes para todos. Em, Primero, pues agradecerles por su puntualidad, las personas que ya se encuentran conectadas el día de hoy. Mi nombre es Alejandra Cruz, yo soy directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia y pues el día de hoy quiero ofrecer este webinar que está presidido por el doctor Rafael Eduardo Amaro Pérez. El webinar es acerca de del servicio de gestión integral de la farmacoterapia a través de la telesalud. El doctor Rafael es máster oficial en atención farmacéutica y farmacoterapia de la Universidad San Jorge de Zaragoza, España, de marzo de 2014. Su trabajo de grado fue en un programa de demostración de un servicio de Medication Therapy Management en un ambiente de atención primaria en salud farmacéutico en la Universidad de los Andes de Mérida, Venezuela, y tiene una mención en farmacia hospitalaria en el año 2010. Entonces, bueno, pues primero que todo, darle la bienvenida al doctor y a ustedes, los asistentes, recordarles que esta presentación no tiene ningún certificado porque es una actividad gratuita que hacemos para ustedes y para nuestros asociados. Invitarlos a los que no se han asociado para que lo hagan. Cualquier duda o cualquier pregunta en la página web de la asociación nos pueden encontrar como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia o a través de todas nuestras redes sociales. Entonces, doctor Rafael, bienvenido y el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Bueno, muy buenas noches. Gracias a los que están conectados y gracias a la Asociación Colombiana de Farmacovigilancia por esta invitación que de alguna forma yo también estimulé porque es parte de mi filosofía tratar de promover este tema a nivel de Latinoamérica. Creo que es parte del legado que me han estado dejando muchos de mis mentores y especialmente estoy muy contento porque una de las recomendaciones que me dieron mis mentores era que tenía que hacer más alianzas con los hermanos colombianos porque así ayudas más y estamos al lado, pues. Y bueno, efectivamente esta actividad se va a enfocar en los servicios de gestión integral de la farmacoterapia a través de la telesalud. Les cuento que es la primera vez que doy esta presentación. Fue un poco extraño porque tengo mucho tiempo haciendo esto, pero no había unido los dos conceptos, el de gestión integral de la farmacoterapia y la telesalud en una misma presentación. Y me pareció interesante todo lo que tuve que revisar, porque de alguna forma lo que voy a comentar el día de hoy no fue tan estructurado cuando se desarrolló, sino que se fue haciendo como de manera improvisada por la crisis, además de la crisis ocasionada por la COVID, también la crisis que existe en Venezuela. Y de alguna forma yo fui desarrollando posiblemente intuitivamente muchas de las cosas que hoy en día tengo más estructuradas y que de verdad es parte de la experiencia que he tenido los últimos ya casi 3 años y que quiero compartir con ustedes porque sé que puede ser útil. Y que de alguna forma en Venezuela quizás posiblemente no tengamos las capacidades que existen en otros países, pero efectivamente lo que uno busca es resolver problemas de salud a través de las estrategias que pueda, ¿no? Y a medida que ha pasado el tiempo con este tema de lo que es la salud digital, yo he estado avanzando en Venezuela y bueno, también me ha ayudado a integrarme con personas de otros países y creo que tiene mucho alcance en distintos ámbitos, no solamente la parte de salud como tal, elaborada del paciente, sino también en la parte de formación continua, que es lo que estamos haciendo hoy, y también en el desarrollo de distintas actividades. Hoy nos vamos a enfocar en cómo utilizar los ambientes digitales para atender pacientes. De alguna forma, esto ha estado evolucionando muchísimo en los últimos años. A medida que reúnes información, te das cuenta que todo va progresando de manera rápida y nosotros también tenemos que ir creciendo en función de la tecnología, porque evidentemente es una herramienta que nos puede ayudar al momento de desarrollar actividades. Aquí en Venezuela, haciendo un paréntesis, les puedo decir que uno de los sitios
donde hay más farmacéuticos, donde trabajan los farmacéuticos, es en la farmacia comunitaria, la farmacia comercial también se le llama, ¿no? Y no es muy común que hayan farmacéuticos trabajando fuera de la farmacia comunitaria. Eso es un tema ya cultural, que no es el tema del día de hoy, pero le puedo decir que es bastante atípico que un farmacéutico esté haciendo algo distinto a la farmacia comunitaria, por lo que les digo que yo soy bastante atípico. Y este servicio posiblemente en Venezuela hay pocas personas, incluyéndome, que lo están haciendo, y como la reflexión es que no voy a magnificar lo que vamos a ver hoy, sino que voy a hablar desde la sinceridad, de la transparencia y mostrarles un poco el esfuerzo, porque es un esfuerzo monumental, para que de alguna forma ustedes puedan utilizar lo que quieran utilizar. Y si no, bueno, yo aprovecho y hago catarsis, ¿no? Que por lo general es lo que ocurre en estas actividades. Así que uno cuando habla con la pantalla se siente como extraño porque está hablando como solo, pero de alguna forma uno ya se estaba acostumbrando a esto. El contenido que vamos a hablar el día de hoy, o que vamos a ver, tiene que ver con la evolución de la gestión integral de la farmacoterapia, cómo ha sido el proceso, hablar un poco de eso, porque hay que reforzarlo. Posiblemente hay gente que ya lo ha escuchado o posiblemente hay gente que no, pero yo pienso que siempre hay que reforzarlo, hay que hacer ese refuerzo para que veamos todo el mismo concepto y tengamos una misma mirada. También voy a hablar un poco sobre las bases teóricas del Pharmaceutical Care, la transformación del Pharmaceutical Care al Comprehensive Management Service, que es la gestión integral de la farmacoterapia. Los 10 pasos para prestar la gestión integral de la farmacoterapia. Esto todo será muy rápido, no va a ser largo. Soporte para prestar la salud digital, cómo llegué yo a justificar mi servicio y qué es lo que estoy tratando también de irradiar ante otros profesionales y ante otros colegas que entienden que en un país podemos hacerlos porque hay proyectos globalizados que se centran en la salud digital, los beneficios, cómo incorporar el servicio de gestión integral de la farmacoterapia a los servicios online de telesalud en este caso, la ruta de trabajo que yo aplico para ofrecer el servicio, algunos datos de interés y recomendaciones y limitaciones. Quise empezar con esta frase donde coloqué que ser proveedor de gestión integral de la farmacoterapia ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Es algo genial. Yo soy muy emocional cuando hablo, pero es que ha sido genial. O sea, la ruta desde que yo me gradué en el 2010 hasta hoy, 2022, ha sido genial. Todo lo que yo he vivido cuando inició la pandemia, yo sentí que me sentía preparado para asumir responsabilidades desde la abordaje de los pacientes, lo cual hice. Y de verdad que la gestión integral de la farmacoterapia para mí ha sido lo mejor que me ha ocurrido en la vida. Le doy las gracias a Linda Strand, Robert Cipoll, Peter Morley y a otras personalidades como Manuel Machuca, Marta Milena Silva Castro y una venezolana que se llama Magali Pedrique, que han sido mis mentores a morir con este tema, y por eso es que hoy sigo existiendo, ¿no? A pesar de los muchos contratiempos que he vivido con el tema. En la siguiente lámina vamos a ver cómo ha sido la evolución de este concepto, que hoy en día es un servicio, que nació en el año 1990 gracias a Charles Hepler y Linda Strand con el artículo ultra mega conocido Oportunidades y responsabilidades en la atención farmacéutica, que fue el punto de inicio para poder tener lo que tenemos hoy en día. Y bueno, y podemos ver que realmente esto no es tan viejo, ¿no? Son 32 años. Es algo joven, posiblemente eso joven hace que todavía no tengamos el servicio a nivel mundial, no es algo característico en todo el mundo. Los sistemas de gobierno tampoco están centrados en desarrollar estos servicios, pero es algo natural desde el punto de vista antropológico, es algo aceptable que todavía no sea universal porque tiene poco tiempo. Y en cada país tiene menos o más tiempo de lo que posiblemente tiene en Estados Unidos, que fue donde nació. Y en el año 99 hasta el 2010 hubo un crecimiento bastante fuerte después de que hubo varios esfuerzos por el grupo de investigación de Linda Strand, Robert Cipoll y Peter Morley de la Universidad de Minnesota, y nace el libro de la atención farmacéutica, que es el libro rojo, y posteriormente nace el libro verde.
Y ese libro verde, que es el del Pharmaceutical Care Practice, le dio la fuerza al servicio para crear las bases de lo que hoy conocemos como el Pharmaceutical Care Practice, que es lo que sería similar a la atención médica. Y en ese intervalo entre el 2010, 2099 y 2010, el gobierno federal de Minnesota, a través de un programa de Medicare Part D, activa el Medication Therapy Management como una política donde tienen que abordar a los pacientes que tengan 5 o 6 medicamentos, pacientes mayores de 60 años, con duda de sus medicamentos, desde una perspectiva de abordaje del farmacéutico para resolver necesidades farmacoterapéuticas. Y es ahí donde ocurre el cambio más grande que ha tenido la práctica del 2010 hacia acá. Porque en ese momento, gracias a los esfuerzos nuevamente del Indestran, en conjunto con el grupo de PCPCC, que es un grupo de Primary Care, desarrollaron un documento, una guía, para hablar de los 10 pasos necesarios para desarrollar el Comprehensive Medication Management, que a diferencia del Medication Therapy Management, es el servicio como tal para poder operativizarlo con los distintos proveedores de salud, y a partir de ahí crece el servicio ya no como una práctica, sino como un servicio asistencial, que lo vamos a ver un poquito más adelante para aclarar un poco esa parte. Y a partir de 2010 llega el Pharmaceutical Care Practice, the Patient Centered Approach, the Medication Management, y tenemos el libro azul, que es la Biblia hoy en día, ¿no? Y en este libro aparecen todas las bases de gestión del servicio, cómo integro el servicio, cómo lo documento, cómo lo operativizo, cómo lo mido, cómo lo agilizo. Y tenemos la fuerza de un servicio Management, que es la gestión integral de la farmacoterapia. Tenemos la atención primaria, por decirlo así, ¿no? Tenemos la atención primaria, que son los aspectos logísticos para establecer el servicio, y ese sería nuestro servicio de gestión integral de la farmacoterapia. Eso es lo que tenemos hasta la actualidad. Han habido muchos cambios del 2010 al 2022, pero espectaculares. Ya se está hablando de términos como medicalización, se están hablando de términos como patologización, el enfoque de la experiencia subjetiva, lo que la experiencia subjetiva genera en los pacientes, y bueno, una serie de cosas que ya tienen que ver con la práctica, que no vamos a hablar el día de hoy, porque hoy lo que vamos a hablar es de gestión. En la siguiente lámina podemos ver la definición del Pharmaceutical Care del año 98. Y se define como una práctica centrada en el paciente, en donde el proveedor asume las responsabilidades por las necesidades farmacoterapéuticas y es responsable de este compromiso. Y esta es la definición que nosotros conocemos hoy en día como nuestra práctica profesional, y es algo que siempre hay que tener claro, porque a partir de aquí nace todo. Y la gran diferencia entre Pharmaceutical Care y la gestión integral de la farmacoterapia es que la gestión integral de la farmacoterapia es un conjunto de actividades profesionales donde se unen una serie de elementos que vamos a ver más adelante. No voy a leer todo este texto, pero sí quiero que vean y denoten que hay una diferencia muy grande entre lo que es la gestión integral de la farmacoterapia en cuanto a su definición y el pharmaceutical care, que es lo que se denomina en español atención farmacéutica, ¿no? Que por temas ya de tantas limitaciones que se le ha dado al término de la atención farmacéutica, normalmente yo no uso ese término, pero básicamente el pharmaceutical care es mucho más dirigido hacia la práctica, y la gestión integral dirigido hacia el servicio. Aquí podemos ver, como pueden observar, que el pharmaceutical care es la práctica profesional del proveedor, y la gestión integral de la farmacoterapia es la forma como entrego el servicio en el sistema sanitario, que son dos cosas muy diferentes. No es igual. El pharmaceutical care nace como avanzar y crecer con el servicio, y no solamente estancarse en ver pacientes, sino también en ver cómo lo gestiona.
En la diapositiva que pasé por aquí atrás, que se me intercaló aquí, también hay que reforzar dentro de nuestro concepto, que lo estamos aclarando rápidamente como una especie de huracán que estamos tratando de hacer, de desarrollar en este momento, que sea rápido. Tenemos un proceso de cuidado, donde hay una evaluación inicial, un plan de cuidados y evaluaciones sucesivas. Este es el proceso asistencial, muy similar al de cualquier profesional de la salud. Todos tenemos este proceso. Y la única diferencia es que a través de la gestión integral de la farmacoterapia, lo que buscamos es satisfacer necesidades farmacoterapéuticas a través de la prevención, resolución de los problemas relacionados con los medicamentos. Esto es lo que conocemos hasta ahora, mucha bibliografía que por aquí la tenía, se me fue, el libro azul, el libro verde, y ahí aparece toda la filosofía, y bueno, hay muchas cosas en las redes, en internet. Yo tengo un canal YouTube que se llama Farmacéutico Pendiente de Ti, ahí tengo como 7, 8 videos con clases de 2, 3 horas que pueden ver. Aquí, en esta otra diapositiva, podemos ver los 10 pasos para lograr la gestión integral de la farmacoterapia. Y se podrán dar cuenta de que no vamos a hablar ni de un método, ni de una clasificación, ni de una estructura, sino que tienen que existir 10 pasos. Lo ideal es que todos nos enmarquemos en una misma logística, pero cada quien a través de su expertise y de sus conocimientos debería cubrir estos 10 pasos. ¿Cuáles son esos 10 pasos? Que hay que identificar qué paciente no ha logrado las metas terapéuticas, entender la experiencia subjetiva con la medicación, las historias, preferencias, creencias, identificar uso actual de medicación, incluyendo medicamentos con prescripción, sin prescripción, suplementos bioactivos, que esto ya es toda la definición largota que tenemos anteriormente, evaluar cada uno de los medicamentos siguiendo este orden, si es apropiado, efectivo, seguro, conveniente, enfocado en el logro de metas terapéuticas, identificar todos los problemas relacionados con la salud, la brecha entre la terapia actual y la necesaria para obtener resultados clínicos, desarrollar un plan de cuidados dirigido a cada paso para poder resolver los problemas que se consiguen y poder optimizar la farmacoterapia. Y en el número 8, que se me fue por aquí, en el 9, ya va, en la base está en la otra. Bueno, en el número 8, en el número 7, nos conseguimos con que hay que desarrollar un sistema de acompañamiento, un plan de cuidados, verificar las metas terapéuticas, documentar el proceso asistencial, y a partir de esos 10 pasos podemos lograr garantizar un impacto en la salud del paciente. Y esto está en el documento que, si quieren, pueden escribir a través de los medios digitales que tiene la asociación, pueden pedírmelo como ustedes quieran. El último documento que se escribió con el grupo de Primary Care Collaborative tiene estos 10 pasos muy estructurados, y creo que ese es como la evolución y es el mapa de trabajo para nosotros poder abordar un servicio de gestión integral de la farmacoterapia. Efectivamente, este trabajo es el trabajo previo que hay que tener claro para poder tener un impacto en un servicio de implementación. Para poder llegar al servicio de telesalud, yo tuve que hacer todo ese recorrido, y de hecho, antes de llegar al servicio digital, ya yo lo estaba haciendo de manera presencial. Lo que pasa es que por temas de la pandemia y todo lo demás, yo hice una transición y bueno, tuve ciertos beneficios que les voy a comentar más adelante que me parecieron muy interesantes. ¿Qué sustenta los servicios de salud digital hoy en día? La OMS, en sus programas de desarrollo sustentable, tienen un proyecto que es el Global Strategic on Digital Health, donde hay una serie de resoluciones que han desarrollado los últimos casi 10 años para promover la salud digital. Y hoy en día, dentro de todo ese proceso, tienen un proyecto 2020-2025 para tratar de irradiar la salud digital a nivel mundial. ¿Esto qué significa? Que cada país debería crear políticas para regular, legalizar, tener proyectos reproducibles que permitan garantizar servicios de salud digital, y en este caso, las distintas vertientes que existen de salud digital, que las vamos a ver más adelante de manera muy simplificada, pero nosotros aquí en este tema de la gestión integral nos vamos a enfocar en el servicio de telesalud. De esta forma, para los países debería haber una especie de instinto de buscar este sistema de salud digital, porque se ha demostrado, y lo vamos a ver más adelante,
los grandes alcances para reducir los costos sanitarios, para garantizar la equidad, la accesibilidad de todos los pacientes que no puedan tener acceso a los sistemas presenciales, y tenemos un gran alcance que puede lograr tener un impacto muy positivo. Y se ha visto en países más organizados donde los servicios digitales han tenido un gran impacto, especialmente durante la pandemia. Tenemos también dentro de nuestros documentos que pueden ser soporte para difundir el tema de la salud digital, los objetivos estratégicos de la FIC 2020-2030. La FIC, que es la Federación Internacional Farmacéutica, dentro de sus 21 objetivos estratégicos, tiene objetivos que son muy útiles para fomentar el tema de la salud digital prestado por farmacéuticos, porque tienen que tomar en cuenta que la salud digital no está diseñada en cierta forma para el profesional farmacéutico, y de hecho esas son una de las limitaciones, porque normalmente se habla de la telemedicina, que es la forma en la que el médico puede prestar servicios de atención médica online, pero no se habla de telesalud. Ahora, ustedes me podrán decir, ¿y por qué no lo llama telefarmacia? Porque en mi cerebro, cuando yo empecé a llamarlo telefarmacia, empecé a ver que las farmacias comunitarias llamaban telefarmacia, los servicios online, y yo quería como separar los ambientes, y empecé a buscar dentro de los marcos teóricos y conseguí la palabra telesalud, que también aplica para otras cosas, ¿no? Por ejemplo, telesalud aplica para los brazaletes que miden presión arterial y mandan información digital a base de datos que después utilizan los médicos para monitorizar los pacientes. Entonces yo dije, bueno, voy a aplicar el término telesalud para no confundirme con el médico, porque me pasa muchas veces de que los pacientes piensan que yo soy médico. Entonces normalmente tengo que tratar de diferenciarlo, pero tampoco querer parecerme una farmacia comunitaria, que siempre ha sido como que mi barrera, mi limitación con los pacientes, y normalmente me asocian más como un que podemos conseguir para nosotros justificarnos. Tenemos los 21 objetivos estratégicos de la FIP, tenemos el objetivo 10, que es el objetivo de equidad e igualdad, el objetivo 21, el objetivo 20, el objetivo 19, el objetivo 19 que habla de la seguridad del paciente, cómo nosotros podemos reducir los errores en medicación, cómo podemos garantizar que los medicamentos sean indicados, efectivos, seguros y convenientes para reducir los errores en medicación y así disminuir la inseguridad. También tenemos el objetivo 20, que es el de salud digital, donde utilizan distintos elementos para fomentar la salud digital, y el objetivo 21, que es la farmacia sustentable. Ahora, el tema de la farmacia sustentable aplica más para la farmacia, pero yo lo traje lo quise citar porque una de las barreras y las limitaciones que voy a mencionar al final es el tema de la monetización del servicio y la sustentabilidad que no tiene para mantenerse en el tiempo. Entonces esas son unas de las limitaciones que de alguna forma hay que tratar de balancear, y que los objetivos estratégicos de la FIC lo tienen muy claro. En mi ejercicio yo he aplicado el Pharmaceutical Care, que hoy en día es la gestión integral de la farmacoterapia, desde el 2010. Yo me gradué en el 2010 y ya en el 2009 yo estaba leyendo de lo que era atención farmacéutica, y por ahí en el 2010 hice unas pasantías y me dieron la oportunidad de atender pacientes anticoagulados, y yo empecé a atender pacientes, no sabía tanto, pero me atreví. Me acuerdo que me palpitaba el corazón horriblemente cuando me senté la primera vez con un paciente, pero me atreví, y a partir de ahí me atreví más y me atreví más, y hoy en día me atrevo a todo. Y en el 2015 implementé una unidad de optimización de la farmacoterapia. En 2010-2015 pasaron muchas cosas, pero no las quise colocar ahí. Y en el 2015 implementé una unidad de optimización de la farmacoterapia que estuvo hasta el 2021, la luché hasta el final, de ahí salieron muchas situaciones, atendí mucha gente, ayudé a personas, aprendí, y bueno, hice muchas actividades con pacientes. Y en el 2020 implementé un servicio de telesalud para ofrecer gestión integral de la farmacoterapia, educación sanitaria y formación continua. Y en ese servicio de telesalud es el que vamos a dar algunos datos del día de hoy, que son muy interesantes y que pueden mostrar el gran impacto que puede tener este servicio. ¿Por qué coloqué esta parte de mi ejercicio?
Porque a pesar de que la OMS ya habla dentro de su programa de desarrollo sustentable de la salud digital, y dentro de la salud digital está la telemedicina, telefarmacia, telesalud, inteligencia artificial y una serie de cosas, y a pesar de que la Federación Internacional Farmacéutica también lo cita, en Venezuela no es algo común, como le dije anteriormente. Posiblemente yo sea un ejemplo de lo que se está tratando de hacer. Yo también soy miembro de la Asociación Venezolana de Telesalud y Telemedicina, que ahí está compuesto por varios profesionales, que nació este año, por cierto, con el objetivo de tratar de crear marcos regulatorios y de crear una estructura reproducible de servicios de telesalud que tienen que ver con todo lo que es el manejo de la información, consentimiento, encriptar la información, big data y todo este tipo de cosas. Pero, como ustedes saben, y esto no es una mentira para nadie, Venezuela está en crisis y nosotros no tenemos tanta capacidad, ¿no? Entonces, esto es como una especie de guerra. Esto es como un sálvese quien pueda. Mientras uno espera que llegue lo perfecto, el mundo ideal, le toca atender pacientes con lo que tiene. Ojo, con lo que tiene es que de repente el paciente que te consigues al frente es un paciente que no tiene ni siquiera para comprarse el medicamento. Y muchas veces uno atiende pacientes y se da cuenta de la gran cantidad de elementos biopsicosociales y tiene que abordarlo con lo que pueda. Entonces, la pantalla es útil, ¿no? Porque pareciera todo bonito, pero realmente bonito no es. Es algo complejo cuando atiendes a un paciente. Muchas veces el paciente ni siquiera tiene internet. Tienes que llamarlo por teléfono clásico. No es que todos los pacientes se atienden por Zoom, por ejemplo, que es una de las herramientas que uso, o videollamada, no. A veces no se puede. A veces no tienes el alcance necesario para obtener toda la información. A veces no tienen la capacidad de hacerse los paraclínicos o no tienen informes médicos. Y todas esas limitaciones están contenidas dentro de ese contexto. Entonces, en mi ejercicio, que yo trato de hacerlo lo más ético, lo más correcto, lo más estandarizado, me consigo con muchas limitaciones como cualquiera. Y yo posiblemente estoy haciendo el esfuerzo porque me gusta y porque me he dado cuenta que puedo obtener gran alcance. Pero a pesar de que tenemos OMS que lo está proponiendo y la FIC, todavía no es una práctica natural. En Venezuela no lo es, e incluso tampoco lo es la gestión integral de la farmacoterapia. Es algo bastante atípico, a pesar de que tenemos varios esfuerzos, pero no se ha logrado el impacto real. La salud digital. ¿Qué pasa con la salud digital? Y esto ya son las premisas de la FIC. La salud, dentro de las premisas de la FIC, un documento que habla de la salud digital del Objetivo Estratégico 21, la FIC ya habla de la atención farmacéutica, si lo pueden ver ahí. La FIC habla de desarrollar sistemas y estructuras para entregar salud digital de calidad y servicios de atención farmacéutica a través de la alfabetización digital y utilización de la tecnología y habilitadores digitales. Configuración de servicios digitales sensibles, ampliar el acceso y la equidad. Ojo, yo uso esto como soporte, es bastante interesante porque aparece la palabra pharmaceutical care, pero antes de que entráramos en la salud digital, yo les hablé de lo que yo hago, cuál es mi soporte desde el punto de vista de lo que es la práctica profesional de la gestión integral de la farmacoterapia, y no todo lo que dicen que es atención farmacéutica es atención farmacéutica. Entonces, es interesante porque ya dentro de toda la estructura de la FIC, incluso de la OMS, hablan de atención farmacéutica, pero la palabra no es suficiente. Entonces, tendríamos que crear manuales de procedimiento para poder incorporar un servicio como el Comprehensive Management Service para que realmente se haga el trabajo completo y el trabajo que es. Y eso vamos a ver cómo impactan los resultados de los pacientes que yo he atendido más adelante. Lo interesante que es tener un soporte realmente bueno de lo que es el servicio como tal. Y si lo extrapolamos a la atención médica, es como que, bueno, queremos tener los mejores especialistas. Para tener los mejores especialistas requieres el mejor contenido programático, la mejor formación, la mejor estructura de capacitación. Y eso lo tiene toda la estructura de lo que han desarrollado Robert Sipol, Linda Strand y Peter Morley, y que hoy en día el impacto es totalmente directo en los pacientes gracias a esa estructura, ¿no? ¿Qué mecanismo también estimula la Federación Internacional Farmacéutica?
Reconocer la salud digital como un mecanismo para ampliar el acceso y la equidad, incluido el acceso a la atención farmacéutica digital. Volvemos otra vez. ¿Nos importa que esto aparezca en los documentos de la Federación Internacional Farmacéutica? Sí, nos importa. Porque la Federación Internacional Farmacéutica es asesor de la OMS y para nuestros países tenemos que buscar estos soportes. ¿Por qué les digo esto? Porque simple y llanamente en el mundo todavía no existe la gestión integral de la farmacoterapia y una de las herramientas, una de las necesidades que tenemos como profesionales es vender la idea. Porque si no, la idea no es sustentable y muere. Hay muchos profesionales, no nada más en Venezuela, a nivel mundial, que han abandonado el pharmaceutical care, porque no pueden vivir de ello. Y eso hace que muchos de los que nos mantenemos empecemos a buscar estrategias para poder implementar. Ojo, como individualidad posiblemente está bien que yo atienda un paciente como profesional, pero realmente la población necesita cientos de farmacéuticos atendiendo pacientes desde la perspectiva de la gestión integral de la farmacoterapia, porque la medicación está ahí. ¿Y quién se hace responsable de lo que ocurre con la medicación? Para el tema de esta charla, que no vamos a hablar de casos clínicos ni nada de eso, es complejo para mostrar la perspectiva, ¿no? Pero vuelvo y les digo, pueden conectarse a mi canal YouTube Farmacéutico Pendiente de Ti y ahí hay varios casos de pacientes y pueden ver cómo manejo los pacientes y la forma en la que me toca abordar diferentes necesidades, no solamente clínicas, para resolver los problemas de salud y alcanzar las metas terapéuticas. ¿Qué beneficios tiene la salud digital? Bueno, la tecnología de la salud digital salvan vidas, mejoran la salud y el bienestar. Hay personas que tienen call center y son muy criticados por atender pacientes desde esa perspectiva. De hecho, son cuestionados, ¿no? Le dicen a los demás, bueno, y es que ustedes tienen la capacidad de abordar a un paciente y no van a cometer un error. Bueno, el error existe, pero mientras existan protocolos que garanticen la seguridad del paciente, tú tienes una forma de disminuir el margen de error, de minimizar el problema que pueda generarse. Sí se salvan vidas, sí les puedo decir con fe, con palabra, con objetividad, que sí se salvan vidas. A veces es tan difícil porque pareciera que uno no puede atender una emergencia, pero cuando hay una emergencia en un país que no hay ambulancia, por ejemplo, Venezuela, te toca atender cosas que tú ni te imaginas. Y toca duro. Y a veces cuando tienes el paciente, por ejemplo, hay médicos, que es lo que está sucediendo en Venezuela, con poca experiencia, y el paciente te llama y tú dices, ¿qué hago? O sea, el médico te dice, yo no sé qué hacer, no estoy claro, no he tenido nunca estos casos, y entonces uno dice, le toca, y empieza el trabajo en equipo, en caliente. Haz esto, baja esto, sube esto, aborda esto, resuelve esto, porque hay pacientes que uno atiende desde el punto de vista de la cronicidad, pero ellos también se complican. ¿Y a quién buscan? Al proveedor en los que ellos tienen confianza. Entonces, esas cosas suceden. Yo pensaba que nunca me iban a suceder ese tipo de cosas, pero a través de los servicios digitales pasan demasiadas cosas. Y yo no sé si a ustedes les gusta ver series de Estados Unidos que aparecen muchas cosas que uno las ve en películas y existen en la vida real. Y hay películas de estas de Estados Unidos que tienen call center y muestran todo el protocolo y tú dices, eso no es posible, pero cuando tú lo vives sabes que puede ser real. ¿Qué otro beneficio? Bueno, que la salud digital puede ser la clave para muchas necesidades insatisfechas en la salud y servicios relacionados. Los logros tecnológicos recientes han revolucionado prácticas clínicas desde la prevención, el diagnóstico, monitoreo. La pandemia de la COVID-19 aceleró la salud digital, y esto es un hecho, transformándola y acelerándola y haciendo que tuviese más credibilidad, porque evidentemente la salud digital resuelve los problemas de la distancia. La economía mundial ha enfatizado que la salud digital puede tener más impacto en la salud que cualquier sistema industrializado, porque lo que estás buscando es prevenir complicaciones y de hecho el 80% según la Asociación Americana de Telemedicina de patologías pueden ser corregidas con servicios a distancia. Es decir,
un paciente puedes evitar que llegue a complicaciones en la cronicidad, por la cronicidad con servicios digitales. Ahora, que dentro de esa estructura, por ejemplo en Latinoamérica, los servicios digitales desarrollados por farmacéuticos no existen, es otra cosa. Ojo, en Estados Unidos existen. Hay call centers de farmacéuticos que son outsourcing para empresas y ellos les prestan el servicio de telesalud, por ejemplo, a través de la gestión integral de la farmacoterapia. Pero no es común que el farmacéutico lo haga, porque de alguna forma, como siempre lo hemos vivido, el farmacéutico dentro de Latinoamérica, dentro del sistema sanitario, no es el que está más inclinado a atender pacientes. Y eso es una realidad latina que ha ido cambiando con el tiempo, claro que sí, pero todavía no es universal que en donde haya un paciente lo atienda un médico, lo atienda un farmacéutico. Eso no es algo natural, ni siquiera en Estados Unidos. O sea que el tema está limitado a nivel mundial. Las nuevas tecnologías de salud digital deben estar centradas en las personas, y eso es muy importante, basadas en la evidencia científica y desarrollando procesos sostenibles. Y esto es muy importante porque sí, eso está en consonancia con la filosofía de la gestión integral de la farmacoterapia, porque efectivamente dentro del concepto de la gestión integral de la farmacoterapia tenemos que es un servicio biopsicosocial donde tomas en cuenta las creencias, miedos, preocupaciones, dudas de los pacientes, porque esos elementos inciden directamente en la toma de decisiones de los pacientes. Y es muy importante que la salud digital y todo lo que tiene que ver con el abordaje a distancia esté humanizado. Porque, ojo, hay software hoy en día que tiene la capacidad de desarrollar toma de decisiones clínicas, software con inteligencia artificial, pero esos software no tienen la capacidad de individualizar al paciente. Entonces es importante comprender que nosotros tenemos que garantizar un servicio idóneo, un servicio que permita humanizarse, que tenga evidencia científica, que haya un equilibrio de las distintas dimensiones y de alguna forma garantizar lo mejor que se pueda cada uno de los abordajes al paciente. Ahora, ¿qué ha ofrecido la Federación Internacional Farmacéutica? Dentro de su documento ha hablado de la terapia digital, que no vamos a adentrarnos en esto, pero es una nueva modalidad de tratamiento donde se utilizan dispositivos digitales, aplicaciones, sensores digitales para abordar a los pacientes, y el farmacéutico puede ser monitor de esto, porque es lo mismo que pasa cuando mides la presión arterial. El farmacéutico puede medir la presión arterial y puede generar un análisis de lo que está ocurriendo con esas cifras tensionales centrado en la farmacoterapia. Claro que sí, y es lo que hacemos, ¿no? Entonces, sí, dentro de todo el tema, la terapia digital está dentro de las premisas de la Federación Internacional Farmacéutica para que los farmacéuticos puedan desarrollar estos servicios. Dentro de esta terapia digital tenemos diferentes funciones, porque no es solamente enfocarse en el tratamiento, también es enfocarse en el comportamiento del paciente y desde esa perspectiva generar abordajes para mejorar condiciones médicas, porque no solamente tenemos el tema de los medicamentos, también está la educación sanitaria para enfocarse en terapias no farmacológicas que permitan reducir la aparición de enfermedades o complicaciones. Entonces hay que buscar desde esta perspectiva, el farmacéutico puede ser un excelente educador, y de hecho lo somos, porque cuando tú abordas a los pacientes desde el punto de vista de la salud digital, por ejemplo en el caso mío, yo siempre tengo que educar, y no solamente me enfoco en resolver problemas relacionados con los medicamentos, también en satisfacer otro tipo de necesidades a través de otras estrategias, que a medida que ha pasado el tiempo, ojo, no es tema de esta charla, pero parece, yo he aprendido que los medicamentos no son la solución que yo pensaba. Y eso me ha pasado a medida que he abordado pacientes y he visto datos que me han impactado. Por ejemplo, en la pandemia, donde la medicalización fue bárbara y muchos medicamentos sin indicaciones válidas fueron utilizados, y a partir de ahí, creo que, bueno, Maxi, muchas de las cantidades de medicamentos que están por ahí, en muchas ocasiones ni siquiera tienen indicaciones válidas, porque no todo el tiempo el paciente requiere toda la polimedicación que se le manda, por el simple hecho de que hay mucho conflicto entre la evidencia científica y la experiencia de cada quien. Entonces, esa individualidad, que sencillamente está centrada en no tener procedimientos para garantizar la seguridad del paciente, es lo que hace
que el mundo, porque no es nada más Latinoamérica, ni Venezuela, ni Colombia, tenga debilidades hoy en día que siguen siendo las mismas, y son las tasas de mortalidad ocasionadas por complicaciones que se producen por enfermedades crónicas. Entonces el fracaso de los sistemas sanitarios es latente, existe, y es sencillamente porque no entendemos que hay situaciones que no solamente se abordan con medicamentos, y eso tiene que ver con el tema de la experiencia subjetiva con la medicación, que no vamos a hablar de eso hoy, pero lo estoy resaltando porque tenemos que entender que no solamente con productos farmacéuticos podemos resolver los problemas. También tenemos el monitoreo remoto de pacientes, que es otra forma que permite que el farmacéutico pueda abordar pacientes, y normalmente el farmacéutico está muy asociado a la farmacia comunitaria, está muy tradicionalmente vinculado, pero eso no implica que no pueda monitorizar pacientes. Ojo, el paradigma está en que tenemos que salirnos de la farmacia, en que tenemos que salirnos de los espacios donde haya medicamentos. Ese es el punto. Porque no puede ser que la única forma que yo tengo de abordar un paciente es atendiéndolo a través de un sitio donde haya medicamentos. O de repente hay muchos farmacéuticos que les gusta, pero esa es otra cosa. Pero la mayoría de los casos, el farmacéutico está conectado a un medicamento. Puede ser que hayan farmacéuticos tendientes a la ciencia farmacéutica y otros a la práctica farmacéutica. Pero tiene que haber más población que aborde el problema del acompañamiento de los pacientes, porque si no, simple y llanamente va a aparecer otra profesión que va a sustituir esta necesidad, porque lo estamos viviendo. Irradiar. Ojo, cuando uno se mete en Ok, ya volví, hubo un problema técnico ahí, ya lo vamos a resolver. Ya voy a compartir la pantalla nuevamente. Disculpen el inconveniente, pero bueno, cosas que pasan que yo no puedo controlar. Ya volví otra vez, ya compartimos pantalla. Vamos a continuar. Como les iba diciendo, hay que aprovechar todas estas posturas que tiene la FIP y la OMS para estimular el ejercicio de los farmacéuticos desde un panorama diferente a lo que ya conocemos de forma tradicional. Ojo, cada país tiene diferentes limitaciones, ¿no? No todos están en la misma etapa. Pero bueno, hay que tratar de aprovechar estas situaciones y seguir avanzando. Dentro de los servicios que ofrece también la FIP para que el farmacéutico actúe desde la salud digital está el tema de la telefarmacia, telesalud, asesoramiento en línea del paciente, como quiera llamarse, y tiene muchos beneficios reconocibles, como el fácil acceso a los servicios de atención médica en personas desatendidas, ubicaciones remotas y rurales, beneficios económicos, satisfacción del paciente, porque tiene la capacidad de desarrollar un proceso de asesoramiento eficaz. Ahora, la pregunta es, ¿quién lo asume? Y ahí es donde tenemos que desarrollar las logísticas y todos los parámetros. Yo aprendí en mi proceso, en mi crecimiento,
no sé, de repente llegó un momento donde yo dije, bueno, lo voy a hacer, y estructuré el servicio a través de la telesalud. Hoy en día, todos estos soportes me avalan, todos estos soportes me motivan, todos estos soportes me hacen sentir seguro. Pienso que cuando todos estamos en el mismo contexto de innovación, nos conseguimos con las mismas respuestas. Y de alguna forma, cuando tú investigas y te consigues con que existen plataformas que ya se pueden utilizar como soporte, obviamente eso te motiva a continuar. Les puedo decir que cuando inicié en el 2020 yo no había leído nada de esto. De hecho, me leí un documento de la OMS, como que así, eran casi 200 páginas, y había muchas cosas, pero no había aparecido tanto, me lo fui consiguiendo, armé rompecabezas, y bueno, quizás hoy tengo una estructura más confiable. Yo creo que una de las apuestas que yo tengo es hacer un call center en algún momento de mi vida, porque creo que es indispensable. De hecho, en Venezuela están apareciendo varios call centers, pero de médicos, no de farmacéuticos. ¿Cómo es mi flujo de trabajo? Bueno, el flujo de trabajo mío es bastante atípico, señores. No les voy a decir que esto es el mundo perfecto, pero esto es lo que sucede. De alguna forma, yo soy muy activo en las redes sociales, pero activo significa activísimo. Y tengo una comunidad. Como yo quiero ayudar personas, yo dije, bueno, yo tengo que buscar maneras de ayudar personas, me gusta ayudar personas y tengo la capacidad. Yo empecé a ofrecer mi servicio por mis medios digitales. Y a través de los medios digitales empezaron a llegar pacientes. Voy a hacer un paréntesis aquí como para aclarar un punto. Yo no trabajo en ninguna institución pública. Yo soy una individualidad de las más individuales. Yo soy totalmente independiente. Yo soy un freelance. Eso es bueno y malo, sí, porque de alguna forma haces cosas atípicas. No significa que yo no tenga relaciones. Yo conozco, en mi base de datos tengo alrededor de 400 médicos aliados a nivel nacional, porque de alguna forma he impulsado todo esto, además de una serie de cosas que estoy impulsando en Venezuela, pero las redes sociales son mi principal fuente de captación de pacientes. A través de las redes sociales, ya vamos a ver la métrica, yo hago muchas actividades, live, todas las estrategias que existen actualmente y los pacientes a través de las redes solicitan información. Qué sé yo, por ejemplo, en estos días hemos estado muy activos, un internista, otra infectóloga, que también, porque eso es como una comunidad también que hay ahí entre varios profesionales de la salud que tienen marcas personales. Yo creo que existimos como, más o menos como 100 y pico. 100 y algo de profesionales, donde farmacéuticos hay como 3 o 4 y los demás son puros médicos. Estos médicos son bastante innovadores y esa innovación ayuda para uno también interrelacionarse. Normalmente, si uno genera un contenido que es interesante, ellos generan el contenido y empieza el feedback. Y en estos días se ha hablado mucho del omeprazol y del alprazolam. Y han llegado pacientes preguntándome, así como está en el flujograma, ¿qué pasa con el alprazolam? Yo consumo alprazolam. Ahorita, en este momento en Venezuela tenemos un problema con la calidad de los medicamentos, tenemos un problema que no tiene que ver con esto, pero sí está acentuando la solicitud de información, porque hay muchos problemas de fallo terapéuticos por medicamentos de mala calidad, porque la cadena de comercialización está vuelta un desastre. Y ellos están solicitando información. En ese momento yo hago una oferta del servicio y agendo citas para hacer evaluaciones iniciales, planes de cuidado y evaluaciones sucesivas, que fue el proceso asistencial que vimos hace un momento. En ese proceso que se programan las citas, yo utilizo una aplicación que se llama DocTrick y tengo una agenda. Ellos me envían sus números de teléfono, hacemos feedback por WhatsApp y contratamos si la cita va a ser por Zoom o por WhatsApp llamada, videollamada, y si no tienen teléfono de ese tipo, incluso aplicamos hasta el teléfono tradicional, el que está en las casas, el fijo. Se le da una serie de requerimientos y ellos tienen que estar activos y entender que son más o menos 45 minutos, una hora. Y en este particular, toda mi descarga de información es en Excel. Tengo por ahí la oferta de un software, pero no he querido como que llegar a ese nivel. Además que yo soy bien interesante en Excel y tengo unas tablas macros ahí, unos lenguajes de programación.
y me ha ido bien, no se me ha colapsado. Y en ese proceso se programa la cita. Se programa la cita, hay pacientes que no acuden, pacientes que acuden, se le hacen planes de cuidado y se le hacen evaluaciones sucesivas. Y muchas veces el servicio de gestión integral también se genera derivación a otros proveedores. Y ese es el flujo en mi trabajo. Constante. Constante significa todos los días, así como lo escuchan. Es constante. Es rarísimo. Porque hace 3 años yo captaba pacientes presenciales. Y actualmente Buenas tardes, ¿ustedes me están escuchando? ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, creo que se perdió otra vez el internet, ¿Me, doctor. me escuchan? Estoy aquí. Aquí estoy. Sí. ¿Me ¿Me escucha? escucho? Sí, te escucho. ¿Tú me escuchas? Sí, ya se ve la pantalla. Ok. ¿Me escucha bien? Adelante. ¿Sigo? Ok. Bueno, la sensibilidad del servicio se generó gracias a mis interacciones constantes con proveedores que tienen marcas personales, así como población que asiste a mis actividades webinar live, foros y que consumen mi contenido digital. Por ahí empecé a captar pacientes. Eso es lo atípico, que me ha ayudado a ayudar personas también. ¿Cómo es la métrica? Algunos datos. Desde el 2020 hasta el 18 de septiembre del 2022. Esta es mi base de datos personal. He atendido 190 pacientes en ese periodo. Como pueden ver, no son miles de pacientes, pero es un número que da trabajo. Les puedo decir que dan trabajo. Y estos pacientes han llegado por redes sociales, 135 por redes sociales, 25 pacientes que yo les he ofertado el servicio presencialmente en algún sitio porque donde yo escucho un problema de salud, ahí me activo. Y de ahí capto pacientes. Si yo veo que tienen la necesidad, yo les ofrezco el servicio. 102 solicitan información y 33 agendan cita y 30 han sido derivados. Esos 135 pacientes, es decir, de los 33, ellos mismos dicen que sí quieren porque ya saben cómo funciona y los otros solicitan información y después se programa la cita, de los cuales 135, aquí se me fue este número, no era 170, no era 170, era 110. De estos 110, evaluación inicial, 20 se fueron, 25, y todos estos pacientes ya tienen 147 evaluaciones sucesivas, porque eso se repite. Entonces, estos pacientes son los que yo he captado en ese periodo. Les traje también otras láminas para hablar un poquito de los datos, que esto es interesante. Y aquí están los datos de los problemas que se consiguen. Por lo menos hay 5 PRM promedio por cada paciente. 695 PRM en total, problemas relacionados con los medicamentos, y la prevalencia es de farmacoterapia innecesaria, 240. Esto me ha sensibilizado mucho porque al ver que hay tantos problemas de terapia innecesaria, eso me hace sentir como que los medicamentos se utilizan mal en muchos casos y ya yo soy como digo siempre, no soy farmacéutico pro medicamentos, soy farmacéutico pro soluciones. Entonces, como pueden ver en la torta, tenemos que dentro de ese universo de pacientes hay un 33% que tienen farmacoterapia innecesaria, un 13.7% necesitan terapia adicional, un 7.6% con drogas inefectivas, dosis muy baja, 6.9%, reacciones adversas 8.4%, dosis muy alta 9.9%, incumplimiento 19.8%. Esa es la data general de los pacientes que he atendido en el periodo que les comenté anteriormente. Y además de eso, también le quise traer para resaltar solamente esta tabla para ir terminando, el tema de la subcategorización de los problemas de necesidad, es decir, de medicamentos innecesarios. Como se pueden dar cuenta aquí, tenemos que hay 240 problemas relacionados con los medicamentos de la población que se ha evaluado, que también son pacientes que son reevaluados y aparecen nuevos problemas relacionados con los medicamentos. Y tenemos que dentro de esa población tenemos 240 reacciones de problemas relacionados con los medicamentos de medicación innecesaria. Dentro de la cual la que más resalta es la de
condición médica que es preferible tratarla con otro tipo de terapia, donde hay 100, que es la incidencia. 100, es bastante. Es bárbaro. Y yo siempre he hablado de que el consumo per cápita de medicamentos no es real, porque muchos medicamentos no tienen indicaciones válidas. Pero ¿quién se hace responsable de monitorizar ese paciente? O hay un responsable, pero es capaz de cuestionar la indicación del prescriptor. Hay una relación respetuosa entre el proveedor de gestión integral de la farmacoterapia y el proveedor de atención médica. Hay una relación horizontal en pro de la seguridad del paciente. Ahí es donde hay un problema. Entonces, para ganarse esa relación es un trabajo cuando ya estás en un país donde ni siquiera saben que existe ese servicio. Entonces, dentro de todo este proceso, les puedo decir que yo he llevado golpes, pero he ayudado gente también y me ha servido para crecer y para construir. Y bueno, no sé qué va a pasar en un futuro, pero cada vez que puedo ayudar a alguien, lo ayudo. También le traje este dato que me pareció interesante, de hablar sobre las metas terapéuticas positivas y las negativas, que es una forma de hacer gestión de calidad. Las metas terapéuticas positivas están comprendidas entre resueltas, estables, controladas, parcialmente controladas, y las metas terapéuticas negativas, descontrolado, empeoró, fracasó o falleció. Dentro de esa población, 327 metas terapéuticas están comprendidas en las metas terapéuticas positivas, un 85%, y el 57 número de condiciones son metas terapéuticas negativas, es decir, que están dentro de esta categorización. ¿Esto qué implica? Que dentro de todos los pacientes que yo he abordado, he logrado 327 metas terapéuticas. Control de presión arterial, control de hemoglobina glicosilada, control de dolor, control de convulsiones, control de algún síntoma asociado a una enfermedad súper especializada, porque les puedo decir que yo no atiendo pacientes de una patología específica, porque es como es que yo soy solo, que más toca, ¿no? Entonces llegan pacientes de todos los niveles. Y muchas veces pacientes agudos que no están dentro de esta estadística, que también abordo, pero no los meto dentro de la estadística del GIF, porque el GIF tiene abordajes para pacientes crónicos. Es decir, es un proceso asistencial continuo para pacientes crónicos. Hay muchos problemas relacionados con los medicamentos de antibióticos mal indicados, antialérgicos o algunas farmacoterapias agudas que también yo monitoreo porque muchas veces esos pacientes tienen procesos agudos, pero no están aquí. Aquí están enfocados solamente los pacientes, los problemas relacionados con los medicamentos y las metas terapéuticas que se producen por la cronicidad. Entonces es importante entender que hay un número de condiciones que se resolvieron y esto es un estándar, ¿sabes? Para que tú puedas decir que tu servicio funciona, y no es que estoy diciendo que el mío sea el mejor, tiene que resolver por lo menos un 85%, un 80% de las metas terapéuticas que aparecen. Es decir, tienen que ser metas terapéuticas positivas. Y estos dos grandes números ayudan a evaluar la gestión de tu servicio. Todo esto está estructurado en toda la documentación de lo que ha desarrollado Robert Cipoll, Linda Strand y Peter Moll y colaboradores para poder llevar un servicio de gestión integral de la farmacoterapia de manera óptima. Y para finalizar, les voy a comentar mis limitaciones: acceso al Internet, como se pudieron dar cuenta, dificultad para monetizar, marco legal, percepción de intrusismo por parte de otros proveedores o injerencismo. Eso me ha sucedido muchas veces, lo he tenido que trabajar mucho. Además de que hay que tener fortaleza, liderazgo, mente positiva, encomendarse a Dios, poner el ser a mano en el corazón y decirle al médico: por Dios, yo lo que quiero es ayudar. Y hacerlo entender que vivamos el proceso para que vea que yo no estoy ahí ni para prescribir ni para diagnosticar. Mi objetivo es acompañar al paciente para satisfacer necesidades farmacoterapéuticas, comprendiendo sus emociones, sus miedos, sus creencias, sus dudas, y poder lograr un impacto en su salud a corto, mediano y largo plazo. Recomendaciones: desarrollar políticas de Estado para apoyar el e-health o la salud digital en la gestión integral de la farmacoterapia,
que se estructure dentro de estos protocolos, estos proyectos, estos manuales, todo lo que se desarrolle, la gestión integral de la farmacoterapia, pero una buena gestión integral de la farmacoterapia, la que es. Y que se haga un estímulo de logística para derivación oportuna al GIF por parte de todo el sistema sanitario, es decir, que podamos interrelacionarnos y que haya formación adaptada a las necesidades para lograr un impacto real con el servicio y las herramientas digitales. Y esto era todo lo que les traía el día de hoy, que creo que no avanza aquí. Y bueno, muchas gracias por haber escuchado, espero no haberlos aburrido, disculpen los inconvenientes técnicos. Y bueno, estoy a la orden para cualquier pregunta, respuesta, lo que ustedes quieran. Doctor, Estoy a muchas la orden. gracias por su presentación. Entonces, bueno, igual pueden colocar sus preguntas en la parte de chat. O si alguien de pronto quiere hacer algún comentario, puede levantar la manito y yo le doy apertura al micrófono. Entonces, hay una pregunta de Diego Tobón y es: ¿qué diferencia hay entre los 10 pasos para la gestión integral de la farmacoterapia al método DADER de seguimiento farmacoterapéutico? Hola Diego, ¿cómo estás? Gracias por la pregunta. Bueno, no quiero caer en estos temas, Diego, de verdad. Bueno, realmente te puedo decir, Diego, que en algún momento cuando yo inicié esta práctica, yo también usé DADER. Creo que por el tema del hispanohablante, ¿no? Yo creo que mi inglés no era tan bueno, no es que yo sea bilingüe, pero bueno, mi inglés no era tan bueno como el de hoy. Y realmente yo pienso, y yo he sido muy fuerte, muy rígido con esto, uno decide a dónde se quiere ir, o sea, qué quiere utilizar. Con el tema de la evidencia científica, por ejemplo. Si yo voy a utilizar la evidencia científica de evidencia que yo considere genuina, que tiene impacto real, yo utilizo esa evidencia científica porque para mí es la que es útil. Pasa igual con el tema de que si es DADER o es lo que sea. Los 10 pasos no son un método, y lo resalté. Es un proceso. Quizás dentro del método DADER están esos 10 pasos, contenidos. Pero ¿cuál es el punto de esta historia? Que yo me casé con la idea de Linda Strand, Robert C. Paul y Peter Morley, porque ellos son los creadores de la práctica. Y como comenté anteriormente, yo me voy con lo que pienso que es mejor. Y ellos tienen muchas fortalezas en su desarrollo de sus proyectos, en su desarrollo de sus marcos teóricos, y todo lo que existe en el mundo que no sea Pharmaceutical Care Practice es una derivación de Pharmaceutical Care Practice. ¿Hay diferencias? Sí, hay muchas diferencias. ¿Que las vamos a discutir hoy? No las vamos a discutir hoy, porque no estamos hablando de la filosofía ni el tema de cuál es mejor o cuál es peor. Pero realmente en Latinoamérica hay una influencia muy fuerte de lo que es DADER, por el tema de los hispanohablantes. Pero cada quien muchas de las charlas que da, te darás cuenta de muchas de las diferencias y que todo lo que tiene que ver con DADER tiene muchas limitaciones y llega un momento que necesitas más. Y eso lo han desarrollado el grupo de investigación de Robert C. Paul, Linda Strand y Peter Moll. Perfecto. Hay otra pregunta y es de Karina, Linda. Dice: ¿qué se puede hacer en 45 minutos de teleconsulta? Bueno, en el abordaje de la teleconsulta, la teleconsulta, yo no uso la palabra consulta para que no digan que hago consulta médica. El proceso de abordaje del paciente, como lo comenté anteriormente, tiene tres partes. La evaluación inicial, el plan de cuidado y las evaluaciones sucesivas. En la evaluación inicial se hace un abordaje para hacer una historia clínica. Obviamente la historia clínica está centrada en la farmacoterapia y la farmacoterapia tiene que ver con
el abordaje o sea, la estructura tiene que ver con una serie de preguntas para saber todo lo que el paciente consume, los hábitos, la experiencia subjetiva con la medicación, una semiología farmacéutica, cómo se toman los medicamentos, captar la narrativa del paciente, hacer la biografía del paciente, captar los datos etnográficos del paciente. Y en esos 45 minutos yo voy a recopilar todo lo que el paciente me diga, obviamente con un sistema de entrevista activo, con una empatía, con un proceso de entrevista motivacional. Y después de ahí yo establezco otras entrevistas. Recuérdense que es un proceso de acompañamiento. Para entregar el plan de cuidados, si no tengo las respuestas inmediatas, yo puedo buscar el día siguiente, por lo general si es de alta complejidad, y ofrezco los aportes del plan de cuidados para garantizar que lo que esté haciendo, porque normalmente hago como un paréntesis si es muy complejo, una revisión bibliográfica para poder asumir el plan de cuidados en conjunto con el paciente, y en ese plan de cuidados que dura como 20 minutos se entrega, se hacen intervenciones con el paciente, intervenciones con el médico, si toca, se hacen las derivaciones, los informes o lo que sea, si tienes contacto con el médico lo haces inmediato, y después haces evaluaciones sucesivas de acuerdo a individualidad. Desde el punto de vista clínico, si es un paciente hipertenso, puedes hacer evaluaciones sucesivas cada 10 días, cada 15 días, pero si el paciente es muy inseguro, lo puedes hacer cada 5 días, o sea, depende. Y eso también te modifica la estructura de costos, o sea, de cuánto vas a cobrar y todo ese proceso. Eso no lo hablé porque no viene el caso. Pero es importante resaltar que cada vez que tú evalúas al paciente es un tiempo distinto y es un proceso, o sea, es continuo, es continuo. Y bueno, los primeros 45 minutos es para el encuentro inicial. A veces pasa de que, cónchale, se te olvidó una pregunta y tú vas y le preguntas otra vez, puede ser vía texto, que incluso antes de que existieran las herramientas digitales yo lo hacía. Entonces se me olvidó preguntarle algo, le pregunto, mira, me faltó esto y esto y esto, respóndeme. Y ahí uno va terminando de armar la cuestión, la historia inicial, y va creando los planes y bueno, van apareciendo una serie de cosas ahí. Súper, muchas gracias. Y no hay más preguntas por el día de hoy. Hay muchos agradecimientos pues, de parte de los asistentes. Hay una persona que nos acompaña desde Colombia, desde la Universidad Nacional Abierta de Distancia, Marco Antonio. Sánchez García también nos agradece y Diego Tobón. Entonces, pues nada, nuevamente agradecerles a todas las personas que nos estuvieron acompañando el día de hoy, recordarles que esta actividad no tiene certificación. Pueden de pronto encontrar, pueden encontrar la grabación en nuestro canal de YouTube. Allí, digamos, nosotros colgamos siempre los webinars que hacemos, entonces nos encuentran como Asociación Colombiana de Farmacovigilancia. Y, miento, había otra pregunta, o más bien una solicitud, y era si nos podías compartir, por favor, los datos de contacto, o ya sea tu correo electrónico o no sé, el número por el chat para Ok. que las personas puedan tener, por favor, el contacto. Bueno, mi contacto, bueno, le voy a poner el WhatsApp, ahí lo envié en el mensaje en el chat. Yo tengo una cuenta personal, una marca personal que se llama Farmacéutico Pendiente de Ti, que está en Instagram y YouTube. Pueden ingresar por ahí, seguirme, lo que... Pero igual si puedes, por favor, colocar los datos en el chat para que todos queden con la información también. Hay una otra pregunta antes de cerrar y es, me dan un segundo, yo creo que el doctor se quedó sin internet nuevamente. Ok, aquí estoy. Puedes colocar, pueden seguirme en Farmacéutico Pendiente de Ti, en Instagram y en YouTube, y bueno, por ahí podemos ponernos en contacto, cualquier cosa. Igual si puedes, por favor, escribirlo en el chat, ¿no? Para que quede Ya lo voy a colocar. allí, para que ellos les sea más fácil. Hay Eh, una pregunta y es, ¿cómo ha pensado monetizar el servicio? es una historia muy larga. Hay una monetización, ya existe la estructura de costos.
Yo tengo un sistema de cobranza de acuerdo al número de citas. También tengo como un cálculo por horas hombre. Y en función de toda esa estructura de costos, dependiendo de la cantidad de citas que se requieren, hay una estructura de cobro. No es alta porque no puede competir con la atención médica, porque ahí ni siquiera te va a llegar uno. Muchas veces es gratuito, muchas veces no es, pero se hacen trabajos con los pacientes, o sea, se hace una estructura de costos, está desarrollada, pues. Normalmente es una tarifa plana y si se prolonga el número de citas, entonces uno establece un paquete, pues, y ahí viene y hace el cobro. Lo único es que como es particular, no tiene ese alcance que pudiese tener por una aseguradora, que posiblemente sea la forma natural para que sea más rápido y que las personas realmente cubran el servicio. Pero para que sea cobrado por una aseguradora, que creo que es el punto que hay que buscar, de alguna forma tiene que tener un marco legal, porque como les comenté antes, los médicos piensan que hay intrusismo o injerencismo. Entonces hay que tratar de ver cómo incorporarlo. Yo estoy trabajando en eso, tratando de llevarlo a ese nivel. Por eso me hice miembro de la Asociación de Telesalud y Telemedicina, la Asociación Venezolana, porque ellos están desarrollando los marcos legales y los sistemas de reproducibilidad de los servicios online en Venezuela. Y uno de mis objetivos es que el servicio de gestión integral de la farmacoterapia se incorpore dentro de todos esos protocolos para que se integren los sistemas de aseguradoras, porque las aseguradoras ya tienen servicios de abordaje al paciente desde el punto de vista online, pero no hay farmacéutico, es solamente médico. Entonces, nuevamente, muchísimas gracias a todos, doctor. Muchas gracias por su tiempo y por esta información tan valiosa. Que pasen una buena noche y nos vemos en nuestro próximo webinar. Feliz Hasta noche. luego.